cuando se crea el Ministerio de Agricultura, se creó una dirección forestal y en esa dirección forestal había un grupo de guardabosques. En esa época lo llamaban a Cuerpo Especial de Guardabosques, que se encargaba se hizo un programa de reforestación del Ávila. Ellos trajeron gente de afuera, extranjeros. Técnico, especialista. Técnico. Y desde esa época del año 37 empieza a abrirse un cortafuego en el Ávila, que salía de por ahí de la zona de Catuche y llegaba un poco más allá de Cachimbo. Y eso se hacía todos los años. Bueno, ese cuerpo en la época de verano se dedicaba a control. Ellos eran los que abrían el cortafuego y en verano se dedicaban al control de incendios. Pero era un grupo relativamente pequeño, de 40, 50 hombres. Y en invierno se dedicaban a hacer algunas reforestaciones. Pero la mayoría de esas reforestaciones se hicieron en la vertiente norte. Subiendo por Puerto de Caracas había unos peladeros arriba grandes y después había alguna hacienda del gobierno Perico. En esa hacienda se trabajó y se hicieron reforestaciones, la mayoría con especies exóticas, porque los técnicos que venían eran gente de afuera y después eso no era parque nacional. Claro. O sea, no había un especial cuidado porque como no era parque nacional. Sí, como no era parque nacional, bueno, Se sembraba lo que se pudiera claro, sembrar. plantar especies, y aquí no había mucha experiencia en nada de eso. Y entonces ahí se hicieron una cantidad de plantaciones que todavía del lado de Caracas se hizo, hay un sitio que es lo que llama, donde estuvo el puesto especial de Guadalupe, que era Cotiza, Okay. que ahora está la Guardia Nacional. Allí había una estación experimental que había fundado el doctor Pitié, y por eso en esa ladera de Cotiza hacia arriba, ahí se plantaron una cantidad de casuarinas, cipreses. Esas eran las dos especies que más se usaban, y eucalipto. Todo eso hasta hace poco todavía existía, pero después eso la candela se ocupó de acabar con todo eso. Y era el único programa que tenía continuidad, que en reforestación no había ningún otro programa que tenga esa continuidad. Y eso después del 58, bueno, todavía... Los diferentes gobiernos lo siguieron respetando. Sí, porque el Ávila siempre tuvo en la mente de la gente que esa era una zona que no debería urbanizarse. Y después, claro, al llegar la democracia, enseguida se tomaron medidas, inclusive se paró cualquier construcción que pudiera pasar al norte de la avenida Boyacá. Exacto. Al norte de la Cota Mil, que era el límite, que después vino siendo prácticamente la avenida de la Cota Mil. Exacto. Entonces, eso en términos generales. Bueno, entonces, a partir de que ahora pasamos al programa que empezó el año 58, que era un programa tenía mucho más recursos que el de los guardabosques. Anteriormente, cuando salió un incendio, que el guardabosque bajaba a Caracas para llamar por un teléfono, por un radio, y era muy primitivo, pero funcionaba porque la gente que había ahí era gente que esos sombreros viejos que no estaban todavía metidos en la... Que tenían responsabilidad y que no iban que trabajaban y que después fueron absorbidos por nosotros ahí en la Dirección de Recursos para el programa. Cuando ellos
Esa gente todas las liquidaron cuando le pasaron el servicio a la Guardia Nacional. Que la justificación era que la Guardia Nacional era un cuerpo fuerte, que tenía mucho respeto y para acá, y podía, ¿sabes? Podía ser más efectiva. Esos fueron los principios que se esgrimieron pues para pasarle los servicios del Cuerpo Especial de Guardabosques a la Guardia Nacional.